Yo le aprecio mucho a Mario Di Constanzo, ex titular de la CONDUCEF, ex diputado federal y pues analista y consultor, que me haya aceptado esta llamada. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes, un saludo a ti, a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Y aprovecho una vez más para felicitarte por tu onomástico el día de ayer. Muchas gracias Mario. Bueno, son dos temas que tengo. Primero contigo, esto de las tarjetas. ¿Qué opinas? Mira, no es algo nuevo. En primer lugar, no es algo nuevo. Esto de la apertura remota de cuentas es algo que se viene haciendo desde finales de 2017, del todavía Bansefi. Fue un esfuerzo que se hizo a través de pues, muchas gestiones con el IME, de viajes a los consulados en Estados Unidos, de palpar lo que los migrantes requerían, y se tomó la decisión y se llevó a cabo desde 2017. En 2018 se aperturan muchas cuentas. Es decir, no es algo nuevo, es algo que se anunció, que ya existía y que se venía haciendo pues ya desde hace mucho tiempo. A lo mejor se descuidó, pero el hecho es que esta parte de las aperturas de cuentas remotas pues es algo que venía haciendo la administración anterior, Joaquín. Es decir, los ayuda, Sí, pero no resuelve el problema de sí. los dólares, que eso es bien importante. ¿Cuál es el problema de los dólares? El problema de los dólares es que entran dólares al país por diferentes vías. Yo te diría, las remesas son el menor problema porque la mayor parte de ellas viene de manera electrónica, pero entran dólares por turismo. Date de cuenta, pues un turista que le paga a un taxista con $1 en un centro turístico, o un turista que hace un gasto en un comercio porque está de vacaciones, o el turismo fronterizo. Entran estos dólares físicos al país, los bancos cambian estos dólares, pero luego no tienen cómo regresarlos a los Estados Unidos por falta de un corresponsal bancario. Claro, cada corresponsal pues tiene la libertad de aceptar o no los dólares mexicanos, y muchas veces esto tiene que ver con temas de lavado de dinero, es decir, cómo se asegura cada banco en México de aplicar pues las normas que dicta el GAFI, las normas internacionales, para cerciorarse de los temas de lavado de dinero. Por eso esto de la apertura de cuentas, pues es algo que ayuda al migrante, es un paso adelante, no resuelve el problema, pero es algo que ya se venía haciendo. Lo mismo que estas ventanillas de asesoría financiera, las famosas BAF, de las que habla la propuesta y lo que se anunció ayer, pues es algo que también se venía trabajando. Quiero decirte que Conducef logró abrir virtuales 16 ventanillas en 16 consulados, en donde se le daba asesoría financiera, educación financiera a los mexicanos que radican en Estados Unidos, que tenían algún problema, que podían incluso preguntar sobre su Afore a través de esta ventanilla, y que fue un ala muy fuerte en momentos en donde la política migratoria de Donald Trump pues era muy agresiva a los mexicanos, y requerían no solamente el apoyo de manera migratoria, sino el apoyo en materia de educación financiera. ¿A cuántos no deportaron, por ejemplo, que tenían un crédito hipotecario? ¿Qué pasa Así con tu es. casa? Sí, sí. ¿Ya? Entonces Sus necesitábamos ahorros. crear una ventanilla. Algún subsecretario de Relaciones Exteriores en aquella época les llamaba ventanillas de guerra, porque verdaderamente eran las ventanillas de guerra. Lo anuncian, lo relanzan este programa, y debo decirte que a ver cómo le van a hacer, porque estas ventanillas pues sufrían siempre por el presupuesto. De hecho, con el recorte de plazas y con la austeridad presupuestaria y con el indiscriminado recorte de gasto que ha llevado a cabo esta administración, que por cierto, no sé en dónde esté el dinero, pues efectivamente a ver cómo le hacen para sostenerlas. Aunque el esfuerzo en su momento, en el 2018, en la administración anterior, se realizó. Yo recuerdo que en mi participación permanente del Foro Migrante, una de las cosas que nos contaban los migrantes es que cuando se los llevaban, pues tenían ahorros, algunos tenían cuentas bancarias y Así esas es. cuentas se las quedaban los bancos. Así es, y un Se poco de las lo que quedaban. hacíamos era tratar de ayudarlos a recuperar ese dinero,
o muchas veces los ayudábamos a cambiar un cheque, los deportaban y resulta que traían un cheque de un banco norteamericano y cómo lo cambiaban aquí en México. Entonces se realizó un manual donde se les daba orientación, pues era casi un librito, se llamaba la guía Más vale estar preparado, y bueno, se desplegó toda una campaña en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, por lo que esto a mí no me suena nuevo, es algo que ya se venía haciendo y que se anuncia ahora con bombo y platillo, y no veo pues que se estén, digamos, corrigiendo de alguna manera las deficiencias. Más bien es otro anuncio, pues yo te diría, de estos de mucho anuncio, pero de poco resultado, porque este programa, como cualquier otro, necesitaba afinarse. Por ejemplo, el tema de la matrícula consular para que los mexicanos que vienen de Estados Unidos puedan aperturar una cuenta. Es cierto, la ley lo permite, la ley lo acepta como un medio de identificación, pero si tú estás aquí en México y quieres aperturar una cuenta, tienes que dar una dirección en México. Y es lo que no trae la matrícula consular o lo que no trae el INE que se emite en los Estados Unidos para votar a distancia. Ahí trae la dirección del mexicano que radica en los Estados Unidos, trae la dirección en los Estados Unidos. Entonces es algo que van a tener que ajustar a través de las disposiciones y que ya están anunciando como un hecho. Y el otro tema pues es el regreso de los dólares, porque ahora Banco del Bienestar, ¿a quién le va a regresar a reexportar estos dólares? Me parece que es una iniciativa muy focalizada al tema migrante que deja a un lado el resto de la problemática de los dólares en la economía. Ahora, esos dólares que reciben los bancos, ¿no son los que luego cambian a la gente que va a comprar dólares? Sí, lo que pasa es que el mercado mexicano tiene más capacidad de recepción de dólares que de absorción de dólares. Te doy un ejemplo. Si por vía física se reciben aproximadamente 10,000 millones de dólares al año, para hablar de cifras cerradas, el mercado mexicano absorbe apenas entre 5 y 6,000 millones de dólares en los que vamos a cambiar cuando viajamos, en los que vamos a un banco, a una casa de cambio. Entonces, hay por ahí un pico de dólares, 4,000, son las estimaciones que hay, que se quedan en un cuello de botella y que estos son los que se tienen que regresar a los Estados Unidos. Ahora, los bancos que tienen corresponsales allá, pues lo hacen relativamente fácil. Los bancos que no tienen corresponsales allá, pues se les complica mucho. ¿De qué depende que tengas un corresponsal? Pues depende mucho de la interrelación comercial que tengas con el banco, pero también de qué tan confiable, vamos a llamarle así, o qué tanto confía el corresponsal en tus normas antilavado. Yo lo que había propuesto y lo que en un momento comenté en este Parlamento abierto es que había que diseñar una especie de semáforo entre la CNBV, la UIF, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, que le permitiera al Banco de México, en todo caso, darle una recomendación al banco para que pudiese buscar y tener un corresponsal bancario allá, como lo que yo hacía, por ejemplo, cuando calificaba el grado de atención de un banco a los usuarios. Mira, este atiende bien, este aplica perfectamente las normas antilavado, las 40 disposiciones del GAFI, entonces este tiene 10. Este a lo mejor no las aplica tan bien y tiene 8.5. Entonces a este no le doy una recomendación, pero a este sí, para que tú con confianza le puedas aceptar los dólares. Entonces, eso es por una parte. Y por el otro lado del tipo de cambio, lo que yo creo que no se han dado cuenta en Hacienda es que el problema de los migrantes con el tipo de cambio, desde luego que les favorece que les den un buen tipo de cambio aquí, pero donde tienen el problema es en Estados Unidos. Si tú vas, por ejemplo, por el Parque MacArthur en Los Ángeles y vas a ver muchos localitos que hacen envíos de remesas a México, ahí es donde los amuelan con el tipo de cambio, tomándoselo pues mucho más bajo como es, más la comisión por el envío. La comisión. Es un problema que yo creo que se debe de ver a nivel binacional, Joaquín. Estoy de acuerdo, porque yo solo he visto muy de cerca, sí, pero ellos se quejan primero de la baja del tipo de cambio, que se lo toman muy mal, es un asalto. Y segundo, de las comisiones que les cobran.
Así es, entonces debe ser un tema binacional. Lo que yo creo que no se vale es que el gobierno anuncie esto como el gran descubrimiento cuando es algo que ya se venía haciendo. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, las comunidades que te reciben remesas de manera electrónica a las comunidades que te reciben estas remesas, en todo caso, de manera física. Ahí va a tener que poner sucursales Bansefi, que hoy no tiene. Es decir, creo que deben Sí. de repensar lo que anunciaron para hacerlo bien y aunque no resuelva el problema, pero sí también ayudar de una mejor manera a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Ahora, dime una cosa. Todo por este tema que es en dinero, pues es poco. Digo, no estoy despreciando a nadie ni nada, pero me hablas de 4,000 millones de dólares. Este fue el motivo por el cual se planteó la reforma al Banco de México. Me parece muy poco monto para una reforma intervencionista de la magnitud que se ha planteado. Totalmente, mira, creo que ahí coincidimos. Es una reforma, lo que hoy es, la minuta que hoy todavía está en la Cámara de Diputados, es una reforma muy agresiva. Y yo te diría, sí es, en los términos en los que está, es violatoria de la autonomía del Banco de México. Y haciendo una distinción, si tú modificas la ley del Banco de México, por ejemplo, para ampliarle atribuciones, pues a lo mejor ahí no estás violando su autonomía. Pero si tú modificas la autonomía de Banco de México para decirle, oye, compra a fuerzas los dólares y si no los puedes colocar, mételos a las reservas internacionales, claro que es una reforma que atenta contra la autonomía de Banco de México y sienta un muy mal precedente. Como quiera que sea en el ambiente, siempre ha habido la preocupación de muchos analistas, no lo vamos a negar, que este gobierno, buscando recursos, pues ha puesto el ojo en las Afores y en las reservas de Banco de México. Ya por ahí algún diputado Una del vez, PT incluso presentó una iniciativa. Entonces, sí. esto acentuaría todavía más ese tipo de preocupaciones. Pero para quedarnos en donde está la minuta, como está planteada, desde luego que es violatoria de la autonomía del Banco de México y como tú dices, es sacar una bomba atómica pues para matar una mosca. Bien, Mario, quiero que hablemos otro día, no sé si por esta semana o la que viene, de lo que has planteado, de del tema de los ahorros, ¿sí? Que hablas de más de 4,500 millones de pesos, mientras que en 2020 fueron de apenas 3,600 millones de pesos. Y tú preguntas, ¿dónde se quedó el dinero? Sí, sí, desde luego, claro que sí, Joaquín, el día que tú gustes, porque sí, efectivamente, tú no ves que esta política de austeridad presupuestaria realmente sea una política de austeridad presupuestaria y te empezaré diciendo, porque lo dice Hacienda, así lo está publicando, pero no solamente eso. Si tú ves, por ejemplo, cuánto de salarios pagó la Administración Pública Federal en 2018 y cuánto está pagando ahorita, pues son aproximadamente 50,000 millones de pesos más. Entonces, ¿dónde quedó el ahorro y la crítica que tanto se hizo a las percepciones de los altos funcionarios públicos, que a lo mejor existían, pero que aquí pues no se ven dónde ha quedado el ahorro porque ves que estás pagando mucho más que todavía lo que pagabas en el gobierno que supuestamente tenía ese problema con el gasto corriente? Y desde luego que sí, y lo podemos ver en varios rubros, esta falsa austeridad presupuestaria o indiscriminada que por el otro lado ha hecho que muchas dependencias disminuyan en su operatividad y tengan problemas pues para cumplir con sus objetivos y más cuando estos se refieren a atención al público. Y de las vacunas, Bien, pues ya... a ver, sí, ya hablaremos también. A ver, Mario, digo, nada más dime una cosa. En la actualidad, me dice que se pagan 50,000 millones de pesos más de nómina que en 2018. Sí, concretamente la Administración Pública Federal en 2018 pagó salarios por 700,000 millones de pesos. ¿Cuánto está pagando o cuánto pagó en el 2020? Según el informe de Hacienda, pagó 745,000 millones de pesos en salarios, o sea, 45,000 millones de pesos más. Si tú lo ves a nivel gobierno total, es decir, no solamente las dependencias, sino todo el gobierno,
se pagaron 1.2 billones de pesos en el 2018 y ahorita se pagaron 1.28 billones de pesos en 2020, 80,000 millones de pesos más. Entonces, yo insisto, ¿en dónde está esta mal llamada austeridad presupuestaria? Porque el gasto corriente no baja y el gasto en servicios personales no baja, y lo que sí bajó, por ejemplo, pues fueron las participaciones a las entidades federativas, que cayeron en 107,000 millones de pesos, nos gastamos un fondo petrolero, aumentó la deuda pública en 1.3 billones de pesos, y no tenemos un programa de reactivación económica. Es decir, cualquiera preguntaría, nos gastamos el ahorro petrolero, debemos más, gastamos más en salario, se invirtió menos, pues ¿dónde está el dinero? Bueno, pues eso ya lo hablaremos la próxima vez. ¿Te parece bien, Mario? Con mucho gusto, Joaquín. Gracias, Mario. Es Mario Di Constanzo, que como usted ve, sí sabe de lo que habla.